Muy buenas tardes, estimados directores, docentes. Vamos a dar inicio en unos minutos más a la quinta sesión del curso virtual Potenciando mi Ser Mediador Lector. Vamos a esperar unos minutos mientras ustedes nos pueden ir compartiendo en el chat desde qué institución educativa, en qué institución educativa laboran, que nos están acompañando en esta tarde. Pueden irnos compartiendo. Aquí, por ejemplo, vemos, ya nos están saludando. Sería interesante saber con qué instituciones educativas ya contamos en este momento a través del Facebook, de la plataforma, en la página de Facebook de nuestra UGEL 03, para poder dar inicio a esta quinta sesión del curso virtual Potenciando mi Ser Mediador Lector. Aquí ya nos vienen mencionando, por ejemplo, de la institución educativa inicial 102, Hospital 2 de Mayo, de nuestro UGEL 03. También nos están acompañando desde la institución educativa Cristo de la Paz. A Marisa, bienvenida. Tenemos a Nan Díaz de la institución educativa 1119 Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Bienvenida, Nan Díaz, y así más docentes se van sumando a esta tarde para poder ir desarrollando nosotros el curso virtual, la quinta sesión del curso virtual Potenciando mi Ser Mediador Lector. Comentarles que esta tarde vamos a tener una sesión muy especial. Vamos a conversar sobre el plan lector. Sabemos que durante estas últimas semanas, algunos de ustedes, estimados maestros, directivos, han estado haciéndonos consultas respecto a la planificación e implementación de este instrumento, y queremos compartir con ustedes durante esta tarde, en estas casi 2 horas, algunas reflexiones. Vamos a ir viendo también algunas orientaciones y pautas para poder implementar el plan lector en sus instituciones educativas. Muy bien, vamos a esperar unos minutos. Mientras saludamos, tenemos también a docentes de la institución educativa Manuela Felicia Gómez, de la institución Genius School, a Isel Tan. También nos están acompañando desde otros distritos. Tenemos de San Juan del Lurigancho a Norma Bejarano. Bienvenida también, Norma. A otros docentes, maestros, auxiliares de biblioteca que se vienen ya reuniendo a través de esta plataforma virtual. Bien, vamos a esperar unos breves minutos. Mencionarles y reiterarles que el día de hoy vamos a conversar sobre el plan lector, esas experiencias en la escuela y las reflexiones sobre las normativas que han ido saliendo en estos últimos años para la formación de lectores desde las instituciones educativas. Bienvenidos. También tenemos a docentes de la institución educativa 1088, Francisco Bolognesi de Magdalena, de la institución educativa 1027, República de Nicaragua, de la institución educativa Virgo Potens. También se vienen uniendo ya esta tarde para poder desarrollar esta quinta sesión de nuestro taller virtual Potenciando mi Ser Mediador Lector. Bien, vamos a esperar
unos minutos más para tener ya en nuestra plataforma. Comentarles que el día de hoy también tenemos un invitado, un especialista de la Dirección Regional de Lima Metropolitana, el cual va a compartir con nosotros esta temática tan importante en el trabajo de la organización en nuestras escuelas. También vemos que ya hay docentes, por ejemplo, de la institución educativa inicial, Virgen de la Medalla Milagrosa. Bienvenidos, bienvenidos, estimados maestros. Creo que ya podemos dar inicio. A ver. Ahora sí. Buenas tardes, estimados docentes. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la quinta sesión de nuestro curso virtual Potenciando mi Ser Mediador Lector. Mencionarles, ¿no?, que en esta tarde vamos a compartir con ustedes, auxiliares de biblioteca, directivos, docentes, algunas reflexiones, algunas pautas sobre el plan lector y su implementación en las instituciones educativas. Y vamos a ir viendo cómo ello contribuye a la formación de lectores, a la formación de esa trayectoria lectora de nuestros estudiantes. Estamos seguros que estas reflexiones van a contribuir a que mejoren estas estrategias para la identificación del diagnóstico, su adecuada implementación de este plan lector y la evaluación correspondiente que debemos de darle para poder nosotros así tener éxito en esta implementación. Muy bien, para esta tarde nos va a acompañar, ya lo habíamos mencionado, al especialista de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Vamos a invitar al especialista Manuel Torres Soto. Como ustedes saben, ya lo hemos tenido también en nuestro curso en una oportunidad anterior. Él es docente de instituciones educativas públicas con más de 19 años de servicio, es periodista y docente de educación secundaria con la especialidad en lengua y literatura. Ha trabajado también como catedrático en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en las escuelas de literatura y filosofía. También ha sido capacitador y monitor en PRONASCAF y en la especialización de la Universidad Nacional del Callao. Vamos a invitar a nuestro ponente el día de hoy, a Manuel, a que nos dé unas primeras palabras de bienvenida. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Julia. Buenas tardes a todos los docentes, auxiliares, directivos de la UGEL 3, la jefa de AGEBRE, el director de UGEL, a todo el gran equipo que trata de siempre movilizar la lectura por el bien de los estudiantes. Acá desde la Dirección Regional, siempre apoyándolos, María Julia, y siempre estando con los docentes y con el personal de la escuela, que son la razón de ser para nosotros también. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Entonces, el día de hoy, primero vamos a dar algunas orientaciones. Vamos a invitar a María Esther a que pueda proyectar la presentación para un poco centrarnos en el desarrollo de la presente sesión. Muy bien, como todos ustedes saben, esta quinta sesión responde al curso virtual Potenciando mi Ser Mediador Lector, ¿no? Y ahí estamos los especialistas responsables, encargados de llevar adelante este curso virtual. La especialista María Angélica Zavala Querevalú, especialista de educación secundaria,
Igualmente, la especialista Denise Patricia Ortiz Casildo, de Educación Secundaria, y mi persona, María Julia Bravo Retamoso, del nivel primario. Muy bien, siguiente. Tal como lo estábamos mencionando, este curso también responde al plan de AGEBRE dirigido por nuestra jefa de área, la magíster Natalie Canales Vargas, y nuestro coordinador pedagógico, José María Olivos. Siguiente. Bien, he querido traerles esta tarde una idea, ¿no? Es la idea con la cual nosotros queremos partir el día de hoy. Es un extracto, una cita del libro Entre líneas de Daniel Cassani. Como todos ustedes saben, Daniel Cassani es un experto investigador muy centrado en siempre ir viendo cómo estas prácticas lectoras y estas prácticas también de escritura en las escuelas, tanto a nivel de la educación básica regular como a nivel superior, cómo contribuyen al fortalecimiento de esas competencias de todos los estudiantes. Él nos dice, por ejemplo, en la cita que les quiero compartir hoy, que para la orientación sociocultural, leer no solamente es un proceso psicobiológico realizado con unidades lingüísticas y capacidades mentales. Dice, también es una práctica cultural insertada en una comunidad particular, que posee una historia, una tradición, unos hábitos y unas prácticas comunicativas especiales. Aprender a leer requiere conocer estas particularidades propias de cada comunidad. No basta con saber decodificar las palabras o con poder hacer inferencias necesarias. Hay que conocer la estructura de cada género textual en cada disciplina, cómo la utiliza el autor y los lectores, qué funciones desarrolla, cómo se presenta el autor en la prosa, qué conocimientos deben decirse y cuáles deben presuponerse, y cómo se citan, por ejemplo, las referencias bibliográficas, etc., ¿no? Esta cita nos llama un poco a la reflexión y era lo que yo quería compartirles el día de hoy, porque nos lleva a mirar esa práctica de la lectura entendida también como una construcción de ese significado, ¿no? Que parte en un primer momento de la identificación de ese conocimiento previo que aporta el lector, pero que tiene un origen social. Importante que comprender el discurso, por ejemplo, es comprender también la visión del otro, la visión que tiene del mundo. Entonces, quería y me interesó mucho esta cita porque justamente el día de hoy vamos a trabajar lo que es el plan lector y cómo esas prácticas de lectura le van a permitir al estudiante generar toda una trayectoria y tener todo un bagaje, un itinerario de lecturas que les va a permitir a él también poderse desenvolver a nivel, por ejemplo, en la familia, poderse desenvolver en la sociedad propiamente dicha y poder asumir una posición crítica frente a lo que pasa. Es lo que yo les quería compartir el día de hoy referente a nuestra idea. Siguiente. Muy bien, tenemos entonces esta quinta sesión de nuestro curso virtual. Ahí, por ejemplo, hemos situado ya esos 10 años del plan lector, qué experiencias desde las escuelas y qué reflexiones tenemos acerca de las normativas que han ido saliendo en estos últimos años. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podríamos ir asumiendo esos retos de poder ir generando
una planificación que nos permita, por ejemplo, identificar el diagnóstico de cómo es que van comportándose, en este caso, nuestros lectores, nuestros estudiantes y nuestros docentes en esas prácticas lectoras que se dan propiamente en la institución. Siguiente. Tal como lo mencioné, vamos a tener ahora sí la participación de nuestro especialista de la Dirección Regional de Lima Metropolitana, siguiente, pero yo los quería dejar un poco con el objetivo de esta jornada, ¿no? Que es de reflexionar sobre el plan lector y estos aspectos más significativos, pero reflexionar desde el análisis de esas normativas que han sido emitidas y cómo se van a ir concretizando ya a nivel de las instituciones educativas, ¿no? Vamos a ir reflexionando, por ejemplo, qué factores deben de contemplar para la aplicación de una política de formación de lectores en este contexto de diversidad cultural, económica y social. También sobre qué capacidades deben desarrollar, por ejemplo, los directivos, docentes, la comunidad educativa en su conjunto, para el diseño y la puesta en práctica de este plan lector. Entonces, ahora sí, voy a dar pase al especialista Manuel Torres para que pueda comenzar con el desarrollo de esta temática. Adelante, Manuel. Gracias, María Julia. Ahora vuelvo a saludar a todo el equipo de la UGEL 3, a los auxiliares de biblioteca, docentes y directivos. Vamos a conversar hoy día un poco de lo que es este plan lector. Este plan lector, que es una norma que se ha impulsado de nuevo este año, y recordar un poco también lo que hemos trabajado los años pasados, y ver cómo podemos trabajarlo de la mejor manera en la escuela, comenzando todos estos meses en este plan lector 2021 con un trabajo a distancia. Y después, cómo vamos a utilizar otros recursos cuando ya estemos en la semipresencialidad o en la presencialidad, cuando vaya bajando toda esta crisis sanitaria en la que nos venimos expuestos. Bien, entonces vamos a comenzar con algunos datos que nos tienen que llevar siempre a pensar, a reflexionar, porque una cosa es las investigaciones, las teorías, las propuestas de los educadores, y otra cosa son los datos que dicen que las personas que leen, sobre todo aquí he puesto de 3 países en Sudamérica, Argentina, Chile, Bolivia y Perú, este es, digamos, el porcentaje de personas que leen. Imagínense qué lejos estamos nosotros de muchos países, y no estamos poniendo todavía porcentajes de Europa o de Asia que de repente están más altos, ¿no? Entonces, esta reflexión también nos tiene que un poco empujar a ver cómo nosotros, desde la escuela, docentes, auxiliares, directivos, somos creativos para ir planteando diferentes estrategias que permitan que los estudiantes cada vez más tengan oportunidades de leer. Vemos otros datos que tienen que ver con el tiempo de lectura a la semana. Estos son los 4 países top, digamos, los que más horas sus habitantes leen a la semana. India, Tailandia, China y Filipinas. Después están los países de Europa, mucho más abajo los países de América. Entonces también un poco para pensar, porque este plan lector que se está generando en las escuelas tiene que permitir que los estudiantes lean y tienen que ver con cuántas horas a la semana van a leer, según lo que están planificando cada uno de los equipos del plan lector. Si bien es cierto, es difícil que lleguemos a 10 horas, a 7 o a 5 horas, pero hay que ir viendo cómo vamos planteando estas 3 horas, estas 2 horas a la semana, en 2 días, en 3 días, que los estudiantes van a tener oportunidades de leer. Esta es una ruta desde el 2006 que sale la norma sobre el plan lector. Sí, Manuel, disculpa, creo que no estamos apreciando tu presentación.
Ya, María Julia, entonces ahora la voy a pasar. ¿La vieron en algún momento, María Julia? ¿La estás viendo? Ahora sí la estamos viendo, sí. Ya, la voy pasando, ¿sí se ve? Sí, ahora sí. Ya, cualquier cosa tú me interrumpes, gracias María Julia. Hablaba de que les había mostrado algunos datos. Estos son los datos del porcentaje de personas que leen. He puesto 4 países de Sudamérica. Vemos que el Perú está debajo de esos países en cantidad de porcentaje de personas que leen. Y luego les mostraba otros datos, que es el tiempo de lectura a la semana que tienen las personas. Y vemos que los 4 países top son India, Tailandia, China y Filipinas. Luego están países de Europa y luego más abajo países de América, ¿no? Este es un dato de la revista Forbes del 2013. También les mencionaba, y lo estamos viendo en esta diapositiva, cómo se ha ido implementando el plan lector y diferentes normativas que aportan a su implementación desde el 2006. En el 2006 vemos que se sacaron las normas para la organización y aplicación del plan lector. En el 2007 se dieron orientaciones y se agregó la hora lectiva adicional diaria en las escuelas de secundaria, en las escuelas públicas, para realizar actividades que tengan que ver con esta norma del plan lector. Y luego recordemos que en el 2009 fue una movilización nacional por la comprensión lectora. Esto se dio a través de estas evaluaciones censales desde el Ministerio de Educación y se planteó toda una estrategia para elevar la comprensión lectora en los estudiantes. Entonces este plan lector, que nació por una especie de gusto a la lectura, de que el estudiante tenga primero el hábito de leer, comienza a partir del 2009 ya mirándose de una manera que tenía que ver con la comprensión lectora, con las estrategias que se trabajan en el área de comunicación. Entonces digamos que el plan lector dio un giro a lo que tenía que ver con la comprensión lectora, se sacaron módulos para los estudiantes con preguntas tipo de comprensión lectora, se sacaron orientaciones, se hizo supervisión y monitoreo a toda esta movilización, que duró algunos años, porque en el 2011 se sacaron normas para continuar fortaleciendo esta movilización nacional de la comprensión lectora. Entonces, ahí hubo, digamos, algunas escuelas que tomaron este plan lector como una forma de hacer talleres de comprensión lectora y que tenían que servir para mejorar en los resultados de evaluaciones de lectura. Y hubieron otras pocas escuelas que todavía siguieron trabajando este plan lector, solo mirándolo como ir mejorando el hábito lector. Y después viene otro cambio, que es a partir del currículo nacional en el 2016, y que se reactiva esta movilización nacional por la comprensión lectora, pero que se incluyen ya los núcleos, imagina, que ya viene con todo este enfoque de mediación lectora, que hemos hablado en sesiones anteriores. Este enfoque de mediación entra a partir del 2017 con 30 núcleos, que eran como pilotos, que eran escuelas de secundaria, en 6 regiones del país. Luego, en el 2018, se implementa la hora literaria en educación secundaria, pero solo en las escuelas G, en la de jornada escolar completa, para usar las antologías literarias, los módulos de la biblioteca, plantear tertulias literarias, y también en los cuadros de horas, para todas las escuelas en secundaria, se planteó una hora de libre disponibilidad para el plan lector. Estas fueron normativas que, como ustedes verán, tocan más al nivel secundario, pero el plan lector era para todos los niveles, para las diferentes modalidades de toda la educación básica. Y a partir de la pandemia, en el año 2020, y ahora se está continuando en el 2021, se implementa toda una estrategia que se llama Leemos Juntos en Aprendo en Casa. Y en este año 2021 sale una norma técnica del plan lector. Del 2006 ahora al 2021 sale una nueva norma técnica, que ya tiene que ver con este enfoque de mediación, que ya tiene que ver con los materiales del Minedu, que tiene que ver con las diferentes horas que se van a trabajar y que tiene que ver con todo un material de Juntos en Aprendo en Casa. También en este año
la UGEL 3, a partir de esta resolución que plantea la implementación y organización del plan lector que salió este año 2021 por el Ministerio de Educación, saca dos documentos importantes, que ustedes también lo tienen en su escuela, que les sirve para entender un poco mejor esta norma y para implementarla mejor en su territorio. Una son las precisiones sobre la organización e implementación del plan lector, y la otra es una cartilla pedagógica del plan lector 2021, ambos elaborados por la UGEL 3 a partir de la norma nacional. ¿Por qué hay una norma del plan lector en este 2021? Ya vimos uno de los datos que nos planteaba que el Perú registra el porcentaje más bajo de hábito lector. Solo un 35% de la población que lee. Cuando se toma este diagnóstico, esta encuesta sobre la población que lee, no solo se refiere a que lee libros, sino que lee de repente pantallas en internet, que puede leer revistas, que lee periódicos, ¿no? Diferentes formas de leer también. No solo se refiere al libro y no solo se refiere al libro físico también. Entonces, ese hábito lector es el más bajo casi en el mundo que lo tiene el país. Y por eso es importante esta norma, porque plantea democratizar la lectura. La lectura sabemos que siempre ha sido un privilegio y siempre los grupos de poder tienen el acceso mayor a la lectura. Y los grupos menos favorecidos por situaciones económicas, sociales, no tienen ese acceso. Y esta democratización tiene que ver un poco con esa inequidad. Por eso que es importante esta norma del plan lector, porque es una oportunidad desde la escuela. Ojo, es desde la escuela, para facilitar el acceso a oportunidades de lectura. Muchas veces la escuela es la única oportunidad para que una persona lea. Los que de repente tienen otras oportunidades, la escuela es secundaria, porque leen en casa, porque leen entre amigos, porque participan en clubes de lectura, porque sus padres los llevan a diferentes ferias, les compran libros y los leen, leen en casa, conversan, hay periódicos, hay buenas lecturas. Pero los que no tienen esa oportunidad solo les queda la escuela. Y se acaban los 10, 11, 12, 13 años que tengan en la escuela y ya no vuelven a leer más. Otras personas más pudientes van a la universidad y continúan leyendo. Otros tenemos oportunidad de estar en un trabajo donde podemos leer también. Entonces, por eso hay que pensar siempre en que la escuela es la gran oportunidad. También este plan lector, aparte de democratizar la lectura, lo importante es que contribuye al desarrollo de las competencias y los enfoques transversales en el marco del currículum nacional. Por eso que hablábamos que la lectura es la base para todas las demás competencias. Todas las competencias se mueven a través de la lectura. Casi todas las áreas se comienzan a movilizar a través de un texto que van leyendo. Por eso que el plan lector tiene un objetivo general y tiene un grupo de objetivos específicos. El objetivo general es generar las condiciones. ¿Para qué? Para la trayectoria lectora. ¿Y qué es la trayectoria lectora? La trayectoria lectora es lo más importante que tú tienes como bagaje de lo que has podido avanzar desde que naciste hasta la actualidad. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su trayectoria lectora? Y ustedes recuerdan desde el primer libro que recuerdan que han leído o que recuerdan que les han contado, o a través de la literatura oral, y de ahí comienzan a recordar todos los libros que ustedes les han marcado, porque de repente han leído muchos libros y algunos no se acuerdan, pero sí los que lo han marcado. Esa es su trayectoria lectora. Y ahora pregúntenle a un estudiante de escuela pública cuál es su trayectoria lectora. Y de repente se pueden acordar de Pinocho, el Patito Feo, y por ahí terminan. Porque de repente son cuentos que en algún momento han llegado a escucharlos por sus profesoras de inicial. Pero es una trayectoria lectora muy pobre. Eso es importante nosotros darnos cuenta y primero identificar cuál es la trayectoria de estos estudiantes. Caramba, entonces es una trayectoria bien básica y tengo que ayudarlo a que esa trayectoria vaya avanzando. Y esas son las estrategias que yo tengo que plantear de forma diferenciada para los estudiantes con los que yo cuento. La finalidad, Manuel, decíamos, dime María Julia.
Sí, me dicen por interno, de repente puedes subir un poco más el volumen. Tu micrófono se escucha bastante bajito. Ya, muy bien, vamos a subir el Sí, volumen. podemos A ver, subirlo un poco. ya, bien, gracias, María Ujú. Julia. Decíamos que la finalidad del plan lector es desarrollar también las competencias comunicativas. ¿Y para qué desarrollas las competencias comunicativas? Para lograr el perfil de egreso. Y si logras el perfil de egreso, ejerces tu ciudadanía y participas en la vida social. Personas que no han tenido la oportunidad de leer, es muy difícil que ejerzan su ciudadanía, solo van a votar cuando hay votaciones. Pero en las discusiones van a de repente repetir lo que los medios de comunicación producen. Por eso que es importante esta lectura y poder participar en la vida social. Este plan lector también tiene objetivos específicos, promover las experiencias de lectura. Después vamos a hablar de lo que es una experiencia de lectura y ver cómo nosotros, qué características tiene para ir planteándola desde la escuela. También es promover el acceso y la disponibilidad de diversos tipos de textos. Vamos a ver también el bagaje que tenemos ahora a distancia para utilizar los tipos de textos. Además, decíamos, desarrollar las competencias comunicativas. Y también este plan lector promueve la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico y la autonomía. No solo es leer por leer, sino plantear una criticidad a través de lo que lees, crear otros textos, producciones que te permitan ir relacionándote con el texto que vas leyendo. Además, contribuir con este desarrollo del comportamiento lector, cómo te vas comportando tú como estudiante con los textos que vas leyendo. Fomentar el uso de la biblioteca y de otros espacios convencionales. Por ahora estamos con las bibliotecas virtuales. Muy pronto vamos a volver a la escuela y estas bibliotecas físicas y estos libros que nos han dotado, estas ONGs que nos han donado, estos padres de familia que han comprado también libros, ahí tenemos un montón de material para darle uso en la escuela. Todo esto tiene que ver con la mirada que tiene este plan lector. Entonces, el plan lector tiene recursos, el plan lector brinda oportunidades a través de las experiencias de lectura y el plan lector contribuye a esta trayectoria lectora, a este camino que todo estudiante, toda persona, todo ciudadano tiene que ir recorriendo para construir su propia historia como lector, de manera única, personal e intransferible. Este plan lector tiene 3 etapas. Tiene un diagnóstico, tiene un diseño e implementación y tiene un monitoreo y evaluación. Hay que tener en cuenta en la escuela que vamos a trabajar en equipos. Va a estar el equipo directivo, va a estar los auxiliares de la biblioteca, van a estar los docentes encargados del plan lector, van a estar los docentes encargados de la comisión de recursos. Entonces, todos tienen que trabajar en equipo para que se desarrolle el plan lector en la escuela. Y debe de partir siempre de un diagnóstico. Este diagnóstico tiene que identificar las fortalezas y debilidades de la escuela, no solo de los estudiantes, sino de la comunidad, de los docentes, cuál es su tipo y frecuencia de lectura, cuáles son sus motivos para leer, uso del tiempo libre, acceso a la lectura. En este diagnóstico debemos de detenernos siempre en la escuela. Si no estamos haciendo un buen diagnóstico, hay que hacerlo de nuevo. No hay apuro para implementar este plan lector en el 2021 sin un diagnóstico bien hecho. Ahorita estamos julio. Si de repente hemos hecho un diagnóstico que no está muy completo, y es más, hemos comenzado a desarrollar el plan lector sin un diagnóstico y solo con la mirada de los docentes por área que dicen, ya, como sociales deberían de leer este libro, y les mando leer este libro. Como curso de religión les mando leer este otro libro, y les mando leer este otro libro. Mirada desde el docente, porque tienen que leer eso para aprender. Mirada desde el docente. Por eso que el diagnóstico no solo es aplicarlo y recoger, sino a partir de ahí construir. Ya sabemos, si no hemos hecho un buen diagnóstico, ahorita ponemos un stop, reculamos, regresamos a la primera etapa y volvemos a diagnosticar. Las prácticas de los docentes, de la comunidad, de los estudiantes,
qué tenemos como escuela, qué recursos hay, cómo se están conectando a distancia, se conectan todos por la web, tienen acceso a internet, tienen smartphone, entonces todo eso me permite ver qué puedo usar con ellos. Para que a partir de este diagnóstico, recién yo puedo diseñar el plan lector. La segunda etapa es diseñar. Y a partir del diagnóstico, yo he visto muchas escuelas que han hecho un buen diagnóstico, han hecho su formulario, se lo han mandado a los padres de familia, le han mandado los formularios a los docentes, le han mandado a los estudiantes, al personal administrativo, y después tienen toda esa información y lo ponen a un lado y diseñan el plan lector con lo que creen los maestros. Entonces, eso no debe ocurrir, por eso hay una comisión, ¿no? Hay un equipo de trabajo para implementar este plan lector. Y luego lo más importante, hacer el monitoreo y la evaluación. Porque a veces somos tromes construyendo planes, o los docentes somos muy tromes planificando, ¿no? Planificamos bien, planteamos buenas estrategias, pero siempre hay el problema de la evaluación. Siempre nuestros proyectos educativos, nuestros planes educativos, nuestros PI, nuestros PCI, nuestros planes anuales de trabajo, están de repente bien construidos y fallamos en el monitoreo y la evaluación, porque no tenemos tiempo, porque nos gana la labor administrativa, cuando el trabajo es siempre mirar lo que hacemos, monitoreando y evaluando. Por eso que hay un monitoreo en la escuela, ¿no? Para seguir la implementación del plan lector, siempre en coordinación con el equipo responsable, elaborando reportes periódicos del monitoreo. La norma nos dice al menos 2 veces al año. Ya, pues 2 veces al año. Ahora, nosotros tenemos varias semanas de gestión. Tenemos que darle un tiempo en esas semanas de gestión para evaluar cómo va el plan lector. Ahorita la próxima semana de gestión es a fines de julio y primera semana de agosto, que los estudiantes salen de vacaciones y nosotros tenemos 2 semanas de gestión. Y en esas semanas tenemos que tomar algunas horas para evaluar este plan lector y reestructurarlo y ver en qué lo podemos mejorar. Asimismo, la UGEL, la DREL y el MINEDU tienen responsabilidades en esta etapa de monitoreo y evaluación. Esta norma también nos plantea unas disposiciones finales, que es bueno recordarlas, que el plan lector siempre puede ser adecuado o modificado. Ya les decía, en el primer semestre planteamos un plan lector, de repente no tomamos bien el diagnóstico, volvemos a diagnosticar y lo modificamos. O de repente evaluamos en la semana de gestión y creemos que hay cosas por mejorar, lo adecuamos. Y es más, acá también en negrita dice algo importante. En esta norma se incluye una disposición transitoria. ¿Y qué es lo que señala esta disposición? Que la implementación del plan lector se realizará de manera progresiva en todas las escuelas en este año 2021. Entonces, escuelas que no hayan todavía planteado su plan lector, todavía tienen el segundo semestre para ir planteándolo, progresivamente, para ir entendiendo de qué se trata el plan lector, para ir planteando estrategias que puedan servir para que los estudiantes lean con el profesor como mediador. Ya hablamos en sesiones pasadas lo que era la mediación. La Casa de la Literatura también estuvo explicando lo que es un mediador en la lectura. Entonces, hay que ir viendo cómo de manera progresiva vamos implementando este plan lector en el 2021 para que en el 2022 ya el plan lector esté más cuajado y comience a salir de nuevo con fuerza en cada una de las escuelas. ¿Y con qué recursos contamos para este plan lector? De hecho que contamos con lecturas. Y contamos con lecturas físicas, por ahora todavía no podemos ir a las escuelas, pero en las casas muchos tienen libros de sus hermanos que les han donado, o de repente pueden haber campañas también para intercambiar libros en las escuelas. Hemos visto campañas de la sociedad civil de intercambio de libros. Tú entras en un link, intercambias libros, hay llamadas, vienen a tu casa, te entregan un libro, tú le entregas uno que tienes en tu casa y así vas leyendo más libros sin comprar. Con 2, 3 libros que tengas en tu casa vas a ir cambiándolos. Entonces hay lecturas en físico. Hay también varias plataformas en internet para descargar libros digitales. También las hay. Para leer libros en ebook, en el celular.
también. ¿Y qué otro recurso tenemos que no le estamos dando a veces mucha importancia? Los audiolibros, para que escuchando estamos entendiendo el libro que nos han mandado para que nosotros escuchemos el libro, ¿no? Los audiolibros. Recordemos que antes que salga de moda esto de los audiolibros, en una radio famosa de la capital sacaron Mi Novela Favorita, ¿se acuerdan? Que lo comenzaron a vender en CD, lo trabajábamos en las escuelas y nos narraban pasajes de muchas novelas, de muchos cuentos, de autores famosos de la literatura. Eso ahora está en audiolibros, donde están los libros completos que uno los puede escuchar y son gratuitos. Y hay un montón de plataformas que también tienen recursos para el docente, recursos para trabajar la lectura, para hacer juegos virtuales con la lectura, para sacar fichas, para sacar videos. Vamos a ver de repente cada uno de ellos. Los libros en físico ustedes ya conocen, las bibliotecas en la escuela. Este es un ejemplo de una biblioteca de aula, con sus cojincitos para que se echen los estudiantes y comienzan a leer. También tenemos una biblioteca para jóvenes, una biblioteca escolar en la Biblioteca Nacional del Perú. También hay material que pueden acceder. También tenemos en la Casa de la Literatura Peruana una sala para niños, tenemos también para adolescentes, tenemos varias salas de lectura con préstamos dentro de la biblioteca. También tenemos la Biblioteca Metropolitana de Lima y también tenemos una red de bibliotecas públicas. Uno entra a este link de Red de Bibliotecas Lima Lee y salen todas las bibliotecas que están conectadas a las bibliotecas públicas. Y uno le da clic donde se encuentran, qué libros hay, y puede acceder a la más cercana de su domicilio. O sea, libros en físico hay. Lo que hay que generar es la costumbre de ir a leerlos, a visitarlos, a dialogar, a criticar esos libros, a conversar a partir de lo leído. Y ahora lo que más tenemos son los libros digitales. Creo que uno de los puntos positivos en la pandemia que se han liberado muchas bibliotecas digitales y hemos tenido mucho acceso gratuito a esta lectura. También hay pagado, por supuesto. Y ahí tenemos una biblioteca que se llama la Biblioteca Digital Mundial. Tenemos la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Tenemos el proyecto Gutenberg, ¿no? Acá le he puesto biblioteca virtual, me he equivocado, pero es el proyecto Gutenberg que también tiene un montón de libros que nos permiten descargarlos gratuitamente. Tenemos una biblioteca escolar de Chile, del Ministerio de Educación de Chile, que también tiene libros abiertos para descargarse, gratuitos, un montón de libros desde inicial hasta para adultos. Y luego tenemos la Biblioteca Pública Digital de la Biblioteca Nacional del Perú. La Biblioteca Nacional del Perú este año y ya a fines del año pasado ha tenido unos cambios muy positivos donde nos da bastantes oportunidades de lectura. Tú te inscribes y gratuitamente te descargas estos libros y los puedes leer en un tiempo prudencial. Se puede trabajar con los estudiantes, por supuesto. Tenemos también en la web muchos recursos para la lectura. Tenemos sobre todo en el Ministerio de Educación, en Aprendo en Casa, Leemos Juntos. Después me voy a dedicar a ver un poco Leemos Juntos porque tiene mucha relación con esta experiencia lectora que plantea el Plan Lector. Tenemos también en la Biblioteca Nacional del Perú para poder acceder a clubes de lectura. Tenemos asimismo en la Casa de la Literatura Peruana muchos recursos educativos como sesiones de conversación, el cine en la escuela, muchas fichas de lectura, círculos de lectura. Tenemos oportunidad con los abuelos cuentacuentos, algunos materiales de trabajo que han tenido en el laboratorio de investigación de lectura en las escuelas. Hay muchos recursos educativos en la Casa de la Literatura, hay que aprovecharlos también en la escuela. Y tenemos varias plataformas para jugar mientras uno va leyendo. Esta es una de ellas que se llama Edelvives, es una plataforma gamificada. Y así hay varias gratuitas. Esos son los recursos que tenemos para leer. Un poco que me voy a detener en Leemos Juntos de Aprendo en Casa, digamos porque esa es la propuesta que saca el Ministerio de Educación, que es opcional, que permite a través de la web y la radio tener lecturas
Por un lado para escucharlas en la radio y por otro lado para leerlas en la web. Tiene varios textos. En la web hay una diversidad de recursos, tiene espacios de reflexión y conversación y propuestas creativas. En la radio también igual tienen los recursos, los espacios y tienen orientaciones para la familia en educación inicial. Recordamos, entrando a la plataforma de Aprendo en Casa, le das clic a donde dice Seguimos aprendiendo, que puede ser cualquiera de los niveles o modalidades, y te abre una carpetita de Leemos Juntos. En Leemos Juntos vas a tener experiencias de lectura. Van a tener actividades que invitan a los estudiantes a vivir estas experiencias sin necesidad de que sean obligatorias ni secuenciales. O sea, es una experiencia sola. Luego viene otra experiencia que no está relacionada con la anterior, para que se trabajen en casa. Una propuesta transversal, no son tareas para el colegio y no mide la cantidad de títulos leídos. Esta es la propuesta de Leemos Juntos. ¿Que se puede usar para el plan lector? Por supuesto. Y al docente, ¿qué le brinda Leemos Juntos? Posibilidad de vivenciar, compartir y conversar en torno a las experiencias con los estudiantes. Le invita a desarrollar la creatividad y encontrar otra manera de acercarse a los textos y de compartir con la familia y los estudiantes las experiencias de lectura. ¿Cómo es una experiencia de lectura? Estos son los ejemplos que ustedes van a poder ver en Leemos Juntos, en Aprendo en Casa. Pero recordemos que en el plan lector se les pide a los docentes que elaboren, que implementen experiencias de lectura con los estudiantes. Y acá tenemos ejemplos de experiencias de lectura. Entonces, si nosotros queremos hacer nuestras propias experiencias de lectura, tenemos que basarnos en estos ejemplos. Estas experiencias de lectura primero presentan qué va a hacer el estudiante y cuándo lo va a hacer. Y luego te da un link con recursos. Ya hemos visto que tenemos abundantes recursos digitales para poder leer. Un link con recursos. Eso te plantea al inicio las experiencias de lectura. Y luego te plantea de esa ruta que van a trabajar, primero, cuáles son los textos que van a leer. Luego te plantea un grupo de preguntas para reflexionar. Después te indican diversas actividades para producir algún texto escrito. Y luego termina dándote recomendaciones para trabajar en casa. Entonces vemos que una experiencia de lectura moviliza la competencia de leer diversos textos, te moviliza la competencia de se comunica oralmente y te moviliza la competencia de escribe diversos textos. Las competencias comunicativas. Por eso decíamos, el plan lector, ¿cuál es uno de sus objetivos? Desarrollar las competencias comunicativas. Que a través de las experiencias de lectura se desarrollan estas competencias comunicativas. Recordemos este término, experiencias de lectura. Y por otro lado, nosotros cuando trabajamos con los estudiantes en las diferentes áreas, nos plantea Aprendo en Casa diferentes experiencias de aprendizaje, recuerdan. Entonces, experiencias de aprendizaje y también tenemos experiencias de lectura, porque están enfocadas a este trabajo del plan lector, a este trabajo de leer en casa, a este trabajo de que la lectura tiene que ayudar a ser mejores ciudadanos cada vez. Por eso que hagamos esa diferencia. Los docentes planificamos nuestras experiencias de aprendizaje, tenemos un cronograma mensual, pero también planificamos las experiencias de lectura a partir del plan lector y tenemos también un cronograma mensual. Que se pueden relacionar, por supuesto, pero una es la experiencia de aprendizaje y la otra es la experiencia de lectura. También quería detenerme un poco en los audiolibros. La Biblioteca Nacional del Perú nos plantea muchos audiolibros gratuitos. Yo me he dado el gusto el año pasado y este año también de leer, mejor dicho, de escuchar. Por eso dice leer escuchando, de escuchar muchas novelas, muchos cuentos, de ponerles en las noches a mis pequeños a la hora que duerman algunos cuentos también narrados por diferentes personas, sacados de la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Ven? Hay para niños también, leer escuchando infantiles. También tenemos audiolibros en YouTube. En YouTube tú le pones audiolibros
Por ejemplo, hay para niños, para jóvenes, escolares, adultos, y tú le das clic y los escuchas, los descargas o los escuchas en el YouTube. También hay otras plataformas como LibriVox para descargar audiolibros, como Loyal Books también para descargar audiolibros, y también en Google Play hay diferentes aplicativos. Este es un aplicativo que se llama Audiolibros en Español. Lo descargas en tu smartphone y tienes oportunidad de descargar muchos libros, y en las noches te pones tus audífonos y escuchas el libro que tú desees. Eso también tiene que llegar a la escuela. Eso también tenemos que apoyar a las familias para que puedan contar con este acceso. Recordemos que se movilizan las tres competencias comunicativas, que tiene que ver con leer diversos textos, la otra con escribe diversos textos y con se comunica oralmente. Eso es el objetivo de este plan lector. Acá hay algunas ideas para pensar. Que no se tiene que tratar de promover lo que se conocía como la lectura recreativa. O sea, la lectura no tiene que ser para placer, para gozo, aunque puede ser para algunos, ¿no? Pero no debería de ser solo para eso. La lectura no debería ser una recreación. ¿Por qué? Porque vemos que en el Perú hay casi un 70% de ciudadanos que no les alcanza para comprarse un libro, pero casi el 90% de ciudadanos tiene el acceso a la televisión. Y entonces en la televisión tú te recreas. Y díganme, esos estudiantes o esas familias que se recrean, que gozan, que tienen placer viendo la televisión, que se divierten, ¿van a querer cambiar la televisión por el libro? No. Por eso que el libro no tenemos que verlo como algo recreativo. El libro tendríamos que verlo como algo utilitario para el desarrollo como persona, como el ser humano. El libro tiene que ser difícil, es una dificultad porque leer y comprender es dificilísimo. Lo más fácil es sentarte a ver un programa cómico y divertirte, a ver una película y pasarla bien. Por eso que la lectura no debe de entenderse como una promoción recreativa. Recreativo está el cine, recreativo está la televisión. Otra de las ideas para pensar es no darle espalda a la educación. Regresar a la escuela, a mirarla como la lectura, que es un instrumento necesario para el aprendizaje, para acercar a la ciudadanía a la escuela. Entonces, mirar que la escuela es la gran oportunidad, lo decíamos en semanas pasadas a propósito de una escritora argentina, de Graciela Monti, que nos decía la gran oportunidad. Por eso que hay que regresar a la escuela para mirar desde ahí el trabajo de la lectura como país. Otra idea para pensar es que si nuestra escuela quiere planificar o plantear o implementar bien un plan lector, quiere ser una escuela lectora, tiene que tener profesionales lectores, tiene que tener directivos, auxiliares, docentes, que en realidad sean lectores. Si tú eres lector, puedes implementar un trabajo de lectoría de la mejor manera. Entonces, hay que preocuparnos también de los profesionales que tenemos en la escuela. Otra de las ideas para pensar es cómo vamos construyendo nuestra biblioteca escolar. Ya de repente faltan pocos meses para poder abrazarnos todos y poder regresar a las escuelas, de repente en el 2022, pero ya tenemos que ir mirando esta biblioteca escolar que funcione dentro del aula y fuera del aula para los estudiantes. Y esta construcción de la escuela no solo es una construcción del personal de la biblioteca, no solo es una construcción de los directivos o los docentes, sino también donde participan los estudiantes. Otra idea que nos tiene que llevar a pensar es que la lectura es importante en la escuela, no solo para desarrollar las competencias, no solo como utilidad. O sea, no lees y escribes solo de una manera mecánica, porque tienes que aprender a leer y escribir que te va a servir para la universidad y para cualquier situación de la vida y para el trabajo, no. Sino porque la lectura desenmascara estas situaciones
que restringen los derechos humanos. Tú cuando lees sobre miseria, te das cuenta que así está el mundo. Cuando lees sobre la servidumbre o sobre la mutilación espiritual, te das cuenta que esto sucede en la vida real. Por eso que es importante esta lectura para criticar la sociedad, para que el estudiante entienda cómo se está moviendo esta sociedad que a propósito ahorita estamos pues en una división terrible, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la lectura. Y otra idea para que nos lleve también a pensar es que la lectura en realidad sí humaniza, porque te permite reflexionar, te permite adquirir el conocimiento, te permite pensar en el prójimo, te permite controlar tus emociones, te permite acercarte a los problemas de la vida que de repente nunca lo vas a vivir, pero la lectura sí te hace pensar en un niño como Cecé de Mi Planta Naranja Lima, ¿no? Que los problemas de la vida están bien cerca y la gente sufre por muchos de esos problemas. Te da también un sentido de la belleza, te plantea la complejidad del mundo y también por supuesto que te da el sentido del humor. Entonces la lectura nos hace más humanos y lo que nosotros creemos es ir forjando cada vez mejores seres humanos. Los dejo con unas palabras de este poeta brasilero, que es Mário Quintana, que nos dice: los libros no cambian al mundo, quien cambia el mundo son las personas. Los libros solo cambian a las personas, ¿no? Tomado un poco de un gran educador brasilero. Les dejo también unas referencias bibliográficas que las pueden descargar. Los dos primeros libros, por ejemplo, están en la Biblioteca Nacional del Perú Digital, que pueden leer La lectura como política, o de Silvia Castrillón, que tiene que ver con la lectura y las bibliotecas escolares. También hay orientaciones para el fomento de la lectura, una lectura interesante sobre el papel y la lectura en la pantalla. Otra lectura también importante sobre los audiolibros. Y un cuadernillo con algunos talleres que pueden servir también tanto para la biblioteca como para el aula, para el fomento de la lectura. Y también les dejo los recursos digitales que se han tomado acá, algunas capturas para ir explicando lo que hay, ¿no? Las diferentes bibliotecas digitales que tenemos, los diferentes recursos educativos que también podemos contar en la Casa de la Literatura. Bueno, eso fue todo. Ahora pasaremos de repente a conversar, a contestar algunas preguntas, a dialogar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Efectivamente, vamos a ir recogiendo algunos de los comentarios. ¿Te parece? Te voy pasando, por ejemplo, algunos comentarios que se han ido generando en el chat del Facebook. Por ejemplo, Nelly Jito nos dice que para que un estudiante se convierta en lector, el modelo lector es el maestro, ¿no? Quien debe de motivar la lectura según los intereses de los estudiantes y plantear actividades, ya le pone como divertidas, ¿no? Que promuevan el trabajo, por ejemplo, con otros, en trabajo en equipo. También menciona de que ella tiene algunas muy buenas experiencias con sus estudiantes en la lectura de algunas obras literarias, ¿no? ¿Qué comentario, bueno, tú nos podrías hacer respecto a lo que Nelly Jito nos dice, Manuel? Sí, por ejemplo, se han hecho estudios, un poco comentando lo que nos dice Nelly, que son las experiencias que ella tiene. Se han hecho estudios también sobre las obras literarias clásicas, ¿no? A propósito de lo que dice Nelly, de que le ha dado resultado a la lectura de obras literarias. Se han mandado obras literarias clásicas a grupos digamos, de obreros, de personas que no tienen mucho acceso a la lectura, pensándolo que de repente esas obras no van a ser del gusto de ellos. Pero, oh sorpresa, que estas personas que no tienen una buena trayectoria lectora se han enganchado más con los clásicos universales, con estas obras literarias clásicas, ¿no? Entonces también eso no descuidemos en la escuela. A veces nosotros pensamos que estas obras clásicas son un poco aburridas, le damos obras más sencillas, le damos cómic. De repente puede ser un comienzo, pero tenemos que un poco retarlos
y esas obras clásicas por algo tienen ese apelativo de clásicas, porque han pasado el tiempo y siguen leyéndose. Entonces tienen un enganche con el lector, ¿no? Eso de repente lo que podría comentar. Tú rescatabas, por ejemplo, ahí también el hecho de que se pueda generar ese intercambio de ideas respecto a una obra, a un texto, con otros, ¿no? Con los demás estudiantes, que entre ellos puedan conversar, dialogar, dar sus opiniones, sus puntos de vista respecto a lo que el lector les dice. Yo creo que por ahí también van un poco las estrategias, porque te comento que hay algunas de las participantes que también nos mencionan, ¿no? Cuán necesario es aplicar dentro de esta planificación de, bueno, valga la redundancia, del plan lector, de estrategias que sean realmente, que sean pertinentes, ¿no? Que respondan a ese diagnóstico que yo he identificado, pero que también estas estrategias, pues, sean un poco respondan también a los intereses de los propios chicos, ¿no? Nos hablaban también en el chat que hay diferentes motivos por los cuales leer, ¿no? Que por ahí algunas maestras decían, ¿no? También los chicos leen a veces para divertirse, ¿no? Y tú nos has comentado los cómics, ¿no? Entonces, por ahí ¿qué comentario podríamos hacer respecto a lo que nos dicen algunas docentes en el chat? Sí, María Julia, justo lo que tú mencionabas en tu comentario y luego lo que leías del comentario de los docentes, cuando hablaban de las diferentes estrategias, hay una que para mí engloba muchas de las estrategias y es importante que los maestros lo tengan en cuenta, que es la conversación. Cuando tú lees algo y conversas con otras personas, con tus grupos de amigos, por eso que crecen estos clubes de lectura, porque conversan sobre el libro que están leyendo y dan sus opiniones, y el ser humano quiere hablar, y para hablar tienes que haber leído el libro para poder comentar. Entonces, en ese sentido es una estrategia que ayuda mucho a ir leyendo cada vez más y que, por ejemplo, ahora a distancia es muy importante indicarles a las familias que al menos, no sé, 3 veces por semana o 4 veces por semana, después de la hora del almuerzo, consulten a sus niños qué han leído o compartan, a ver, yo como papá, ¿qué he leído ahora? Y les explico, con un lenguaje que le explico yo a mis hijos de los libros que leo, y en la casa vamos enriqueciéndonos. Y así se van motivando a seguir leyendo. Yo creo que la conversación a través de la lectura es una estrategia que siempre tienen que llevarla los docentes, a partir de las otras creaciones escritas que también ayudan. Porque una cosa es leer solo y otra cosa es compartir. Y ya sabemos que este aprendizaje se da a través de la socialización con diferentes personas. Bien, Manuel, también rescatando del chat, nos dicen algunas maestras, ¿no? Entonces ya eso va más vinculado a una lectura crítica, ¿no? Del texto. Entonces, ¿cómo podemos promover aún más esa lectura crítica? Porque ya tú nos has dado una estrategia clave, que es la conversación literaria, que nos ayuda también a que nuestros estudiantes puedan compartir sus ideas respecto a diversas obras literarias. Pero ¿qué otras estrategias también puede utilizar el maestro para poder ir generando esta lectura crítica? Sí, esta lectura crítica es bien importante y por eso que el docente siempre tiene que trabajar con los estudiantes o el mediador, porque puede ser el auxiliar de biblioteca también, puede ser la misma familia, tiene que trabajar con el lector preguntándole cuáles son los temas que tú has identificado en esta lectura. Entonces él te va a decir algunos temas y tú le vas a ir repreguntando siempre, el que ha escrito este texto, ¿tú qué crees que piensa sobre ese tema? ¿Cuál es su visión sobre ese tema? Entonces él te va a decir, según el texto, bueno, él está a favor de que los niños no trabajen. ¿Y tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con ese autor? Entonces ahí viene un poco cuando el lector comienza a criticar al autor. Y eso se da desde pequeños a través de esas preguntas tan sencillas,
que tendría que hacerlas este mediador, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la posición del que escribe frente al tema? Porque toda persona que escribe tiene un pensamiento, tiene una ideología. Y eso es lo que siempre debemos de nosotros identificar como lectores. Y nos va a servir para identificar lo que sale en la televisión, lo que vemos en el cine, lo que leemos en el periódico. Eso creo que es importante. Bien, Manuel, también tenemos ya otra pregunta más referida un poco netamente a la planificación. Nos dice, por ejemplo, Judy Rivas, desde tu análisis, Manuel, ¿cómo podemos mejorar, en este caso, las instituciones educativas, la parte de esa tercera etapa, ¿no? Que es la evaluación de ese plan lector, ¿no? ¿Qué sugerencias nos das para que esta evaluación, tú lo has dicho, pero de repente por ahí hay que ir mencionando qué tan importante es esta etapa para que se pueda ir de repente asumiendo algunas estrategias puntuales desde la escuela? Sí, María Julia, ¿se me escucha? Sí. Sí, más bien creo que está fallando mi cámara, pero debe ser la conexión. Ya, te escuché muy bien. Yo creo que esa parte del plan lector, que tiene que ver con la evaluación y el monitoreo, siempre es la más débil de todo plan y de toda implementación. Por eso que es importante, así como hablábamos, cuando uno lee, es importante compartir lo que lee. Cuando uno trabaja, es importante compartir lo que trabaja. Por eso que este equipo que monitorea el plan lector tiene que estar en estas aulas, tiene que estar en esta interacción, en estos WhatsApp, cuando quiera monitorear, y ver cómo lo está trabajando el docente para después conversar con ellos y sacar las mejores conclusiones de este recojo de información. Y ese monitoreo debe ser constante para poder tener una evaluación y un corte, y saber qué dificultades se han encontrado y qué logros también se han encontrado en la aplicación para poder trabajar opciones de mejora, ¿no? Muy bien, entonces es clave, Manuel, de que en nuestras instituciones el comité de calidad de los aprendizajes, de evaluación calidad de los aprendizajes, pues motive de manera muy participativa el trabajo con los docentes y que de alguna manera también establezca de repente algún mecanismo de seguimiento, ¿no? Podríamos decir, si por ejemplo ya en julio estamos haciendo un corte, ¿no? Podríamos ir reflexionando en esa semana de gestión también cómo nos va, ¿no? Cómo hemos ido ya recogiendo de repente algunos aportes, algunas ideas respecto al diagnóstico, cómo vamos con esa sistematización de ese diagnóstico. También por ahí podría ir orientado, ¿no? A que podamos encontrar esos espacios en estas reuniones para poder reflexionar todos juntos como escuela, ¿no? Muy bien. Bueno, Manuel, también nos mencionaban, porque la verdad es que tú nos has presentado un gran bagaje de referencia bibliográfica también que les va a ayudar a nuestros maestros a poder ir de repente tomándolo como base, como parte de este plan lector. ¿Qué otras, tú más o menos, cómo ves qué desarrollo de capacidades podríamos ir orientando? Porque esta formación de lectores, y tú lo has dicho muy puntualmente, parte de estas experiencias de lectura, ¿no? Si bien es cierto, estamos asumiendo lo que es la planificación, este plan lector, pero también hay que mirar la esencia, ¿no? De cómo ir generando estas actividades, estas experiencias de lectura, con qué ritmos podríamos ir proponiéndolos en este plan lector. ¿Qué comentario también nos das al respecto, Manuel? Sí, justo veíamos un dato al inicio que nos indicaba
que hay países top que leen 10 horas a la semana, que leen 8 horas a la semana, y que nosotros en este plan lector, la norma nos dice 3 veces por semana. Si decimos 3 veces por semana, imaginemos que sea 1 hora, o sea, estamos planteando que sean 3 horas mínimo que el estudiante va a poder leer, porque ya lo había dicho, la única oportunidad para leer de muchos es solo la escuela. Que lean en su casa, eso ya es bien difícil para la gran mayoría. Por eso que la escuela tiene que dar estas oportunidades. La norma nos dice 3 horas, podríamos comenzar con una, ir avanzando a 2, a 3 y de repente terminar con 5 en el 2022, ¿no? Porque sí tenemos que ponernos metas altas como escuela y poder llegar a más horas que los estudiantes tengan estas experiencias de lectura. Y las experiencias de lectura movilizaban pues todas las competencias. ¿Por qué? Porque ibas a leer textos, porque ibas a conversar sobre los textos, ahí desarrollas la oralidad, y porque ibas a producir alguna actividad pequeña como alguna carta, como alguna bitácora, ¿no? Como algún resumen del texto, como ir abriéndote un blog o comentando en tu Twitter, ¿no? Entonces, ibas a hacer un proceso también de escritura. Por eso que se plantea esta experiencia lectora que siempre esté mirando estas 3 competencias comunicativas. Así es, muy bien, Manuel. Bien, mire, justo estábamos un poco dialogando también con el equipo al respecto y veíamos entonces ya para más o menos ir cerrando algunas de las ideas centrales que tú nos has podido compartir el día de hoy. O sea, más o menos ir viendo, ir puntualizando con qué herramientas cuentan realmente las escuelas para la elaboración y la implementación de este plan lector. Sí, hay herramientas, les decía que hay que aprovechar estos audiolibros, donde a partir del smartphone los estudiantes van a poder escuchar. De repente es más difícil leer en un smartphone porque tiene una pantalla muy pequeña, pero sí te va a servir para los audiolibros. Entonces, esa herramienta es muy importante utilizarla en este plan lector, sobre todo cuando estamos ahorita a distancia, ¿no? Creo que esa es una recomendación que hay que ir utilizándola cada vez más y creo que los profesores van a poder experimentar y los estudiantes de repente van a ganar una nueva opción de escuchar estos textos. Bien, Manuel. También hay una pregunta, ¿no? Referente a ese trabajo con los padres de familia, ¿no? Por ejemplo, este acceso de los libros, ya sea de manera física o virtual, esos soportes para la lectura que se necesitan, ¿no? En ese sentido, una maestra, por ejemplo, nos pregunta, ¿y qué pasa cuando en realidad de repente todavía no hemos fortalecido eso con las familias? ¿Y qué nos recomiendas tú de poder ir impulsando, ¿no? Porque ella siente como que el apoyo de la familia en esta implementación es fundamental. Sí, es fundamental y también vemos que las familias tienen otras prioridades en esta pandemia. Hay estudios que han salido este año que indican que las familias están más preocupadas en su supervivencia, en la cuestión económica, y en segundo lugar está la educación de los hijos. Entonces, por eso que el apoyo no es el que nosotros estamos esperando, sobre todo en la escuela pública. Entonces, tenemos que bregar con esa realidad. Y con esa realidad tenemos que ver en qué momentos. Sé que el profesor en estos años está más complicado con sus horarios de trabajo, porque no son tus horarios como profesor, sino son los horarios de la familia que tienen para atenderte. Entonces, esa relación es vital. Hay muchas familias que cuando el docente la llama le dicen, ya no me llames más, no quiero, no puedo. Entonces, vemos también estas situaciones porque es una situación atípica. Entonces, como docente, la recomendación es, vamos, respirar hondo, tratar de buscar las horas que se puede contactar con esa familia, tratar de explicarle, darle los trabajos de repente menos, con menos, que sea más difícil para que lo desarrolle el estudiante, porque esa familia tiene los problemas que no tiene otra familia.
Entonces hay que adecuar también estas experiencias, hacerlas de repente más sencillas, de repente comenzar con algunas poesías que no son muchas páginas para ir leyendo y también son muy fuertes para interpretar y criticar y pensar. Entonces con algunas poesías, con algunas canciones, con algunas adivinanzas, con pequeños audiolibros también solo de poemas, de repente comenzar con estas familias que no apoyan mucho, porque leer un texto que tiene varias hojas y es más complicado, que si no está la familia apoyando es muy difícil que avance, ¿no? Entonces, comenzar con estos textos cortos, microrelatos, también podríamos trabajar con estos estudiantes. Para que se vayan a ir adecuando, vayan formando también ese contacto, ¿no?, mucho más cercano con la lectura. Muy bien, Manuel, en realidad creo que el día de hoy nos has compartido cuál es un poco la esencia, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros esperamos cuando planificamos al planificar y a implementar el plan lector, y cómo es que hay que irle dando e ir identificando, ¿no?, qué características tiene ese comportamiento lector de nuestros estudiantes, en este caso también de nosotros como docentes. Yo leía un comentario también de una maestra que iba un poco referido a eso, ¿no? Que primero nosotros como docentes tenemos que ir un poco habituándonos a ese ser lector para que de alguna manera u otra también se nos sea un poco más sencillo el trabajo con nuestros estudiantes y las familias, ¿no? Como otro punto también importante. Rescato también que dentro de los recursos que tú nos has podido compartir, y justo por ahí estaban preguntando por algunos recursos, nosotros les vamos a compartir a los participantes, les vamos a compartir esta presentación que ha hecho Manuel a los que están en la plataforma Moodle, para que ustedes puedan tener acceso a todos estos recursos. Y también en la página de la UGEL 03 vamos a colgar también esta presentación, porque todo lo que colabore a que todas nuestras escuelas en la UGEL 03 puedan tener un bagaje de, en este caso, de bibliografías, de referencias, que puede y contribuya a que nuestros maestros puedan hacer más viable este plan lector en buena hora, ¿no? Igual también sí me parecería interesante poder compartir, Manuel, tú en un primer momento nos mencionabas de que efectivamente nosotros como UGEL 03, desde la UGEL 03, hemos sacado dos documentos que para nosotros nos parecen muy importantes, porque eso va a permitir un poco dar la mirada a lo que esperamos en este plan lector, ¿no? Primero se han sacado unas precisiones, ¿no?, donde de manera muy pauteada se da todo lo que comprende esta última normativa de plan lector, la resolución viceministerial 062, y ahí lo plasma las precisiones con bastante claridad. Y también hemos sacado una cartilla, y no sé si me pueden permitir compartirles la cartilla de plan lector para que nuestros participantes puedan observar que también en la cartilla hay algunas referencias, hay algunas referencias bibliográficas que les van a permitir a ellos también poder ver otros recursos, y también en este sentido puedan ellos ir trabajando a nivel de sus instituciones educativas. A ver, aquí un momentito, vamos a apagar la cámara y me dan para poderlo compartir.
A ver, ¿me confirman si es que se observa? Sí, se observa, María Julia. Muy bien. Sí, compartirles a nuestros docentes, auxiliares de biblioteca, que también nosotros hemos sacado una cartilla pedagógica de plan lector. En esta cartilla, de repente le hemos puesto, a ver, un poquito pequeña, en esta cartilla le estamos presentando también, primero estamos recogiendo las ideas más saltantes de la normativa, de plan lector, de qué es una experiencia de lectura y lo que nosotros esperamos ir fortaleciendo con todas estas actividades. Hemos también sistematizado todas esas etapas y los anexos que les van a ayudar a nuestros maestros a poder elaborar esta etapa de diagnóstico, cómo es que se tienen que también ir recogiendo esas producciones orales y escritas de la comunidad, que tan importante hacen, van a permitir enriquecer, ¿no? Esta propuesta de plan lector desde sus escuelas. Y dentro de la cartilla, y ya para la parte final, ustedes van a encontrar efectivamente, como Manuel les había planteado, primero la articulación que hacemos con Leemos Juntos, de Aprendo en Casa, cómo es que ustedes pueden ir utilizando también este recurso. Y también vamos a encontrar algunas orientaciones, por ejemplo, para las familias, ¿no? Para el hogar, en el contacto, en esa relación mediadora de los padres, para fortalecer la lectura, algunos consejos útiles también para que, en este caso, los niños puedan disfrutar de la lectura en la familia. Y también aquí yo quería llegar a esta parte donde tenemos algunos repositorios virtuales. Aquí, por ejemplo, también, y creo que también ahí coincide con algunos de los recursos que está compartiendo Manuel, y también aquí estamos compartiendo algunos recursos que nos parecen también importantes, ¿no? Considerar en esta propuesta. Al igual, tenemos una propuesta de estructura de este plan lector y los anexos, que estos ya responden a los ejemplos planteados en la resolución viceministerial, para que ustedes puedan ir formulando e ir implementando esta propuesta de plan lector. Eso quería compartirles a nuestros docentes participantes que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Y bueno, mencionarte, Manuel, que de todas maneras vamos a seguir impulsando a nivel de la UGEL 03 otras actividades que promuevan a que esta implementación de plan lector pues tenga esta importancia que debe de tener, porque va a permitir que nuestros estudiantes pues fortalezcan aún más estas competencias comunicativas. Bien, ahora vamos a pasar a un poco compartirles también aquí ya para finalizar, bueno, primero un mensaje final, Manuel, luego de toda esta jornada, una reflexión final para que puedas compartir con todos nuestros participantes. Sí, María Julia, ya un poco despidiéndonos y recordándoles a la escuela que este año es una implementación progresiva de este plan lector. Entonces, siempre con toda la disponibilidad y que las escuelas tengan todo el espacio para ir planteándolo de la mejor manera. Y dos, que recordar
que para muchos estudiantes solo en la escuela van a poder leer algo. Entonces hay que darle bastante importancia a ese rubro porque ya no van a poder fuera de la escuela seguir con su trayectoria lectora. Entonces eso también es importante. Es una gran responsabilidad para nosotros. Gracias. Así es. Desde la escuela. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Y antes de despedirnos, vamos a compartirles también la propuesta de actividades. Como todos ustedes, estimados docentes, que sesión tras sesión están siguiendo nuestro curso Potenciando nuestro ser mediador lector. Ya estamos en la quinta sesión. Tenemos un foro de asistencia. Recuerden que estas actividades están en la plataforma Moodle y que es importante que podamos ir avanzando con estas actividades. Un primer foro de asistencia, vamos a responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué aspectos consideras para elaborar, por ejemplo, el diagnóstico? A ver, para ir reforzando un poco a estos aspectos importantes del trabajo en el plan lector. Luego tenemos la tarea número 4. Recordemos que todos, a nivel de nuestras instituciones educativas en el 2020, hemos formulado este plan lector. También, como lo ha dicho Manuel, es posible que en algunas instituciones educativas no lo hayamos hecho de acuerdo a la última normativa, ¿no? Entonces, no se preocupen. Lo primero es que queremos un poco recoger, ¿no? Cómo es que ustedes han formulado a nivel de la institución ese plan lector y les vamos a pedir que nos lo compartan, que lo suban a la plataforma para todos nosotros tener la referencia de que en cada escuela de nuestra UGEL 03 se ha formulado este instrumento. Luego también tenemos como una segunda acción dentro de esta tarea, es bajo un esquema que les hemos sugerido y que voy a pasar a detallar, es comparar el plan lector que hemos elaborado en nuestra institución educativa con algunos aspectos relevantes de la normativa. Y vamos a poder nosotros identificar, ¿no?, que dentro de la normativa y un poco nos sugiere, hay una propuesta de poder considerar algunas etapas esenciales, ¿no? Ustedes lo han podido ya escuchar, han podido estar atentos durante toda esta tarde y algunas de esas etapas elementales, por ejemplo, es la etapa del diagnóstico dentro de esta propuesta, ¿no? Y cómo podemos nosotros ese comportamiento lector con los estudiantes, las prácticas de lectura y escritura, las producciones orales y escritas de la comunidad y la situación de los materiales de lectura, recursos y de los espacios destinados para leer, cómo es que nos hemos organizado a nivel de la institución educativa y cómo vamos recogiendo esa información. Reitero, ya Manuel nos ha explicado de que este es un proceso de largo aliento. Hay escuelas que de repente en estos días, de repente recién, han estado reflexionando sobre ese diagnóstico y de repente ya es un momento para ir pensando en qué nuevas estrategias podríamos ir implementando al respecto. Igualmente, vamos a pedirles a ustedes que podamos analizar y comparar, ¿no?, el plan de su institución educativa con el esquema sugerido de plan lector o la propuesta, más que esquema, es la propuesta sugerida en la resolución viceministerial número 062. Identificar
similitudes y aspectos de mejora, ¿no? Para que como parte de esa reflexión ustedes vayan un poco identificando qué es lo que no, qué aspectos tenemos que ir mejorando para que ese plan lector sea mucho más efectivo. Bien, entonces por aquí creo que también nos están pidiendo, María Angélica, de repente tenemos también listo las precisiones, me comentaban de que tenemos listas las precisiones para presentar. María Angélica, Patricia, para poder presentar el documento de precisiones. Sí, María Julia, lo vamos a compartir, lo vamos a mandar al Moodle y también en este momento lo voy a compartir en el chat del Facebook. Perfecto, muchas gracias. Entonces María Angélica les va a compartir a través del chat del Facebook las precisiones que hemos sacado también a nivel del UGEL 03 respecto a esta última normativa de plan lector, de orientaciones para la implementación del plan lector. Bien, bueno, con esas pautas y esas precisiones de las actividades a realizar durante esta semana en nuestra plataforma Moodle. Agradecemos a todos los que el día de hoy nos han acompañado. Por ahí también nos hacen algunos comentarios. Excelente, Edgar de Fabulinka nos dice que él también tiene un canal de YouTube, Fabulinka TV, donde hay literatura musicalizada. Muchas gracias, Edgar, por compartirnos a través del chat esta propuesta de recursos también para nuestros maestros, ¿no? Donde aquí él nos dice, donde comparte con arte y humor la lectura. Excelente, gracias maestro. Puede también compartir a través del chat de repente el enlace y nosotros gustosos de poder compartir más recursos con nuestros docentes. Les agradecemos, gracias por habernos acompañado en esta quinta sesión de nuestro curso virtual Potenciando mi ser mediador lector. Recordemos de que este trabajo del plan lector no solamente es del diseño, sino también va a convocar mucho esfuerzo para la implementación a nivel institucional y también, como lo ha sugerido Manuel, para siempre estar atentos a ese monitoreo y a esa evaluación de cómo van las actividades, porque si de repente ustedes han planteado algunas actividades que no están, de repente no están bien encaminadas, les va a permitir, a través de esa reflexión colegiada, les va a permitir poder adecuarlas, reajustarlas y poder tener un plan lector más acorde a las necesidades de su institución educativa. Muchas gracias a todos. Entonces, el día de hoy nos estamos despidiendo hasta una siguiente presentación del curso virtual Potenciando mi ser mediador lector. Muchas gracias. Hasta luego.